Buenas tardes. El equipo está conformado por César Manuel Romero López y su servidor Rogelio Angulo Chávez. Nuestra maestra es Ana Gabriela Díaz Santoyo. Estamos en la clase de óptica y vamos a presentar el modelo atómico de Bohr. Aparte de ver el modelo atómico, vamos a dar un ejemplo de un problema para que quede un poquito más claro y procederemos. El modelo atómico, donde el modelo atómico fue propuesto en 1913, que este propuso utilizando las líneas espectrales del átomo del hidrógeno y la teoría cuántica de Planck, donde aquí les mostraré el modelo atómico. Es el que ven. El modelo atómico de Bohr establece que los átomos tienen diferentes configuraciones electrónicas en que los electrones se mueven en órbitas circulares alrededor del núcleo, que este mismo se parece mucho al modelo predictórico de Copérnico, donde se los mostraré enseguida, que este que ven al lado izquierdo, donde describe a los planetas en órbitas circulares alrededor del Sol, que en nuestro caso los electrones pueden orbitar por determinadas órbitas, por así decirlo. Yo les voy a hablar acerca de las características del modelo de Born. Este modelo fue la base para el modelo actual del modelo atómico, así que por ende tiene ciertas características que se asimilan mucho al de la actualidad. Por ejemplo, los electrones que rodean al núcleo de un átomo pueden ser internos o externos. ¿Esto qué quiere decir? Que estos electrones están en órbitas alrededor del núcleo. Otra de las características principales son que los electrones están definidos dependiendo del nivel de energía y a distancias físicas, a distancias fijas. En la distancia más cerca al núcleo tiene menor energía que el último electrón de la distancia más lejana al núcleo. Otra característica son las órbitas que tienen un número determinado de electrones según su distancia con respecto al núcleo, y esto queda determinado como los electrones de valencia, que, que este se le denomina a través de una configuración electrónica que utilizamos la ley de las diagonales. En la parte superior e inferior izquierda se puede apreciar cómo funcionan las leyes de las diagonales, y ahí es como puedes determinar los electrones de valencia en un átomo. Y otra característica son que los electrones pueden saltar de nivel o de órbita, es decir, que están en constante movimiento alrededor del núcleo, es decir, que no están estables en un solo punto, se están viajando a ciertas diferentes partes de las mismas órbitas. ¿Qué aportes fueron hechos por Born? Este logró el mecanismo de funcionamiento interno de un átomo, que los electrones son capaces de manera independiente de orbitar alrededor del núcleo. Entonces, el número de electrones presentes en la órbita externa del núcleo determina las propiedades físicas del elemento. Así que otro aporte que nos generó el modelo de Born fue que le explica la energía del electrón que no se pierde y por lo tanto no cae al núcleo. Entonces, las órbitas del átomo son circulares porque están en constante movimiento, así que tienen una diferente obtención de energía con respecto a lo que están girando alrededor del mismo. Por eso es que la energía no se pierde. Y otras son las propiedades químicas de los elementos, que estas están determinadas por los electrones del último nivel de energía, en este caso serían los electrones de valencia, que nos indican las propiedades químicas del elemento que se está tratando. Por eso es muy importante saber sobre las configuraciones electrónicas, porque dependiendo de eso es el comportamiento químico o físico que puede tener el elemento. ¿Qué limitaciones nos dio este modelo y cuáles fueron las que se fueron a mejorar? No logra predecir con precisión el punto exacto de en donde se encuentran los electrones. Hasta ahorita no hay ningún punto exacto, pero se puede acercar mucho a encontrar el electrón que gira alrededor del átomo. Pero aún no, este modelo todavía era menos preciso que los de la actualidad, pero con respecto a esto se fueron mejorando y se fue obteniendo con mayor certeza el punto exacto donde se puede encontrar el electrón. Otras son los resultados para los átomos polielectrónicos que eran defectuosos, y otra limitación es la falta de coherencia, ya que mezclaba ideas clásicas con ideas cuánticas. Así que por ende no tenía coherencia lo que nos decía Bohr.
donde ahora les presentaré un ejemplo de este tipo de problemas que lleva el modelo atómico de Bohr, que nos dice: el electrón en un átomo de hidrógeno hace una transición del nivel de energía N2 al nivel fundamental N1. Encuentre la longitud de onda y la frecuencia del fotón emitido. Donde datos aquí obtenemos que es de N2 de inicio y de N1 final. Ahí tenemos los datos y ocupamos una fórmula que tenga la longitud de onda y tenga las variables que ya nos dan el problema, donde aquí la tenemos, que es 1 sobre lambda, que usualmente lambda es para longitudes, que es igual a la constante de Rydberg multiplicado 1 sobre nf al cuadrado menos 1 sobre ni al cuadrado. La constante de Rydberg ya no las da el libro, que es 1.097.373.156.852.5 por 10 a la 7 metros elevado a la menos 1. Y para la frecuencia vamos a ocupar la constante de la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Para la resolución del problema tenemos la ecuación y tenemos que un entero menos un cuarto, que esto nos da a 3 cuartos. Y tenemos que 1 sobre lambda es igual a la constante de Rydberg multiplicado por 3 cuartos. Es decir, 3 cuartos de Rydberg es igual a 1 sobre lambda. Despejamos y obtenemos la variable que queremos obtener, que es lambda por 4 sobre 3 veces la constante de Rydberg. Ya teniendo los valores, los sustituimos, que es 4 sobre 3 veces 1.097 por 10 a la 7 metros a la menos 1. Que eso tenemos un valor de 1.215436038 por 10 a la menos 7 metros. O si lo queremos de una forma más simplificada, es aproximadamente 122 nanómetros. Que para la frecuencia del fotón tenemos la siguiente fórmula. Frecuencia es igual a la velocidad de la luz sobre lambda. Que tenemos lambda y tenemos la constante de la velocidad de la luz. Que solo sería sustituir la fórmula, que sería 3 por 10 elevado a la 8 metros sobre segundo sobre 1.215436 por 10 a la menos 7. Y tenemos como resultado 2.45901639.3 por 10 a la 15. En las unidades nos eliminan los metros y nos quedan segundos abajo, que si pasamos los segundos a menos 1 o los dejamos abajo está bien, lo que eso significa la unidad de Hertz. Para simplificarlo un poquito lo podemos dejar en 2.46 por 10 a la 15 Hz para no manejar un término tan grande. En conclusión, ¿qué podemos concluir de este tema desde mi perspectiva? Que el modelo de Bohr fue el primero que de una manera semiclásica explicó los espectros de la emisión y la absorción del átomo del hidrógeno, donde este mismo autor buscaba explicar la estabilidad de la materia y este mismo basándose en el trabajo de Rutherford. Esa sería mi conclusión